Ok, buenos días, vamos a estudiar Hilchot Eruvin, capítulo 3. Hasta ahora el Rambam me enseñó cómo varias personas pueden unirse mediante un Eruv y transformar múltiples espacios en una sola residencia. Eso es Eruv, mezcla, unión. En este capítulo estamos viendo otro planteamiento, cuando dos áreas separadas, ¿ok? Y un patio y otro patio, que en sí, para hacer un Eruv, tendrían cada uno de ellos hacer su propio Eruv. ¿Qué pasa? Hay formas de que quizás podrían hacer un solo Eruv, así haciendo uso de todo este espacio para los habitantes de los dos patios. Entonces, si se puede o no se puede va a depender de, obviamente, de varios factores, de cómo está dividido estos patios. Ok, halajá 1. Si existe una ventana entre dos patios de 4 tfajim por 4 tfajim o más, y parte de ella está dentro de los 10 tfajim desde el suelo, los habitantes tienen una opción. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Tengo un patio aquí y otro patio aquí. Hay un muro en el medio, por eso son dos patios. Pero en el muro hay una ventana que de cierta forma esa ventana muestra de que hay algo de conexión entre estos dos patios. Entonces, estamos hablando que en este planteamiento hay dos consideraciones importantes. Primeramente, que la ventana es 4 por 4 tfajim, que esto es un tamaño de que uno podría, no es que lo va a hacer, pero podría en teoría pasar por allá. No hace falta de que sea una puerta de que sí de verdad pasen por allá, pero en teoría sí se puede pasar por allá. Lo que quiero decir es que si es menos que esto, es un hueco. Y entonces es una pared. Entonces, 4 por 4 ya se puede considerar de que esto indica conexión entre estos dos espacios. La otra cosa es que está dentro de los de 10 tfajim desde el suelo, esa ventana. Entonces, pueden hacer un solo eruv y considerar ambos patios como uno solo, o pueden hacer dos eruvim separados y mantenerlos independientes. Tienen la opción. Pueden decidir que entre todos los habitantes vamos a hacer un solo eruv y todos pueden pasar por ambas áreas. O pueden decir no, cada quien que haga su propio eruv. ¿Tiene pregunta? Sí, esa ventana por donde tiene que pasar una persona 4x4, no más alto que 10 tefajim. Sí, tiene que estar dentro de 10 tfajim. Si la ventana es más pequeña que 4 por 4, está completamente por encima de 10 fajim, cada patio mantiene su independencia y deben hacer dos eruvim separados. Porque o sea, en teoría, 10 fajim de altura, ya para pasar por una ventana así, eh, va a tener que escalar o buscar forma de entrar. Pero si está aquí a esta altura y hay forma que uno puede medio agacharse y entrar, entonces ya puede servir. Ojo, de nuevo, no tiene que ser que está sirviendo esta función, pero puede servir. Entonces la pregunta no es solamente si existe una ventana, si una persona razonablemente podría utilizarlo para pasar al otro patio. Halajá 2. Las casas son diferentes de los patios. Cuando la ventana conecta dos casas, las reglas son más flexibles. Aquí eran dos patios, pero vamos a decir entre dos casas. Aunque la ventana esté por encima de 10 fajim, las casas pueden unirse mediante un solo eruv. Lo mismo ocurre entre una casa y una azotea o altillo, siempre que exista una apertura de 4 por 4 tfajim. Si la apertura es redonda, pero dentro de ella puede inscribirse un cuadrado de 4 por 4 tfajim, entonces se considera válida. Entonces, las casas se consideran espacios llenos y utilizables, por ello,
una ventana alta sigue siendo funcional. Entonces la halajá no siempre mide solamente dimensiones físicas, también considera cómo las personas utilizan este espacio. Halajá 3. Si entre los dos patios existe un muro o una pila de paja de menos de 10 tfajim de altura, en este caso ambos se consideran uno solo y deben hacer un solo eruv. Al revés aquí. Aquí no tienes la opción de hacer dos eruv, porque esto ya no es una división real. ¿Sí? Si el muro tiene 10 fajim o más, separa los patios y normalmente requieren dos eruvim. Sin embargo, si hay una escalera apoyada en el muro, la escalera transforma el muro en una posible entrada. Incluso si la escalera no llega exactamente hasta arriba, mientras menos de 3 tfajim de separación, se considera conectado. Entonces la idea aquí es que una barrera deja de ser una barrera cuando existe una forma práctica de cruzar esa barrera. La escalera no elimina el muro, simplemente elimina como que el aislamiento que el muro producía, porque hay una forma fácil de llegar. Cuando hay halajá 4, cuando hay una escalera en cada lado del muro, la facilidad para pasar de una a otra determina si existe una conexión válida. Si el muro es suficientemente ancho o las escaleras están prácticamente unidas, existe la opción de hacer un solo eruv. Si la escalera quedan demasiado separadas, o sea, tiene que para poder subes uno y para llegar al otro es difícil, ¿no? Es que es contigua, ¿no? Tiene que ser un acrobat, ¿no? Entonces los patios siguen siendo independientes. Entonces no basta con llegar al muro, debe existir una forma razonable de continuar el recorrido. Halajá 5. Si se construyen bancos o escalones junto al muro, reduciendo efectivamente la dificultad para cruzarlo, porque ya puedes montarte en el banco y quizás escalas el muro. El muro pierde parte de su capacidad de separación. En este caso, los habitantes pueden optar para hacer un solo eruv. La halajá está analizando cómo se experimenta un espacio en la práctica, no solamente cómo aparece en el plano del arquitecto que hizo eso, ¿no? Si tú ves que es sencillo y muchas veces se pueden ver estas cosas, ¿sabe quién determina muchas veces? Los niños. Los niños pueden montarse fácilmente, eso pasa para acá, pasa por allá. Pero estamos viendo en todo esto, son distintos planteamientos, pero mostrándonos que un eruv tiene varios aspectos, o sea, de cómo están ya unidos de por sí en el traspaso de un espacio a otro. Halajá 6. Cuando sobresale una plataforma del muro, puede servir como un punto intermedio para subir y cruzar. Dependiendo de la altura del muro y la ubicación de las plataformas, puede crearse una conexión válida entre ambos patios. A veces una barrera muy alta puede transformarse en accesible mediante pasos intermedios. La halajá está evaluando el recorrido completo, no solamente el punto de partido y el punto final. Entonces, si fue, quizás esto no fue hecho con la idea de que puede uno pasar, pero ya está ahí y permite el paso. Halajá 7. Una palmera inclinada puede funcionar como una escalera. No es necesaria convertirla en una estructura permanente. Asimismo, una escalera pesada se considera suficientemente estable aunque no esté fijada. Pero una pared hecha de paja no sirve como soporte adecuado para una escalera. Entonces la conexión entre los dos debe ser realista y segura.
No tiene que ser permanente, pero segura. Porque, como dijimos, una escalera que es fuerte, en teoría se puede mover de ahí. Halajá 8. Un árbol puede servir como escalera para crear la posibilidad de un solo eruv. Aquí es interesante porque aunque está prohibido subir a un árbol en Shabbat, esta prohibición es rabínica y no invalida el eruv. Que aquí, sin embargo, una asherá, que es un árbol de idolatría, no puede servir como escalera porque está prohibido por obtener beneficio de ella por la ley de la Torá. Entonces existe una diferencia fundamental entre una prohibición rabínica y una prohibición bíblica. Ahora, si tuvieras de verdad que subir ese árbol para cruzar, digamos, la idea es que hay una forma que se puede cruzar, no es que vayas a usar esta forma, porque si tendría que de verdad montarse, no se puede montar. Pero no importa, para que sea un eruv suficiente. Pero obviamente algo que es idolatría, entonces esto queda imposible de ¿Hay usar. algún árbol específico o es el uso que se le da a cualquier árbol? No, un árbol que permita el paso, No, o sea, que permitiría el paso. que se usa para idolatría. Me refiero al uso de No, ellos idolatría. tenían, se llama Shirah, un árbol que ellos Cualquier designaban árbol. para eso. Cualquier árbol. No sé si eran, no sé, las halajot de los idólatras, exactamente qué árboles Ok. usaban. Me imagino que eran ciertos árboles, ¿no? Ok, halajá, bueno, 9 y 11. Si se reduce parte de un muro o se abre una brecha, la relación entre los patios cambia. Una abertura pequeña puede ser considerada simplemente una puerta. Una abertura muy grande hace que ambos patios se transformen prácticamente en uno solo. Entonces existe una diferencia entre una puerta y la de separación de una barrera. A veces la misma acción física, abrir una pared, puede producir resultados halágicos opuestos según su tamaño. Porque aquí, entre hacer dos eruv o ser un eruv, está diciendo, a veces a juro hay que hacer dos eruv. A veces a juro hay que hacer un eruv. Y a veces tienes la opción de hacer uno o dos. Una zanja profunda puede separar dos patios igual que un muro. Si se reduce suficientemente su profundidad o anchura, deja de actuar como barrera. Asimismo, una tabla colocada sobre la zanja puede transformarse en una entrada. El mismo principio se aplica a balcones conectados mediante una tabla. O sea, un puente une tanto como una puerta. Halajot 15 hasta 17 habla de ciertos principios importantes del capítulo. Cuando un espacio es fácil de utilizar para un grupo y difícil para otro, la halajá normalmente lo asigna a quienes tienen acceso más sencillo. Este principio se aplica a muros, zanjas y ruinas situadas entre distintos dominios. La posesión halágica no depende solamente de la propiedad legal, sino también de la accesibilidad práctica. La facilidad de acceso puede determinar quién controla el espacio compartido, no que necesariamente qué dice en el documento, ¿no?, de propiedad. Después habla dónde comenzó Shabbat el objeto. Todos los techos, patios, muros y ciertos espacios abiertos se consideran una sola categoría de dominio para objetos que comenzaron Shabbat allí. Por ello, un objeto que estaba fuera de una casa al comenzar Shabbat puede trasladarse entre estos lugares, pero un objeto que estaba dentro de una casa al comenzar Shabbat mantiene un estatus diferente y no puede moverse libremente entre esos espacios sin un eruv adecuado. O sea, el lugar donde un objeto pasó el inicio de Shabbat determina muchas de sus posibilidades de movimiento durante todo el día. No solo los lugares tienen identidad halágica,
los objetos también adquieran una historia halágica según donde comenzaron Shabbat. Después dice, cuando dos patios comparten una fuente de agua, los sabios exigieron una separación visible para que cada grupo extraiga agua de su propio lado. Sin embargo, en cuestiones relacionadas con el agua aplicaron ciertas flexibilidades especiales. O sea, el agua presenta desafíos únicos porque no permanece dividida físicamente como un pared o un terreno. Si un patio pequeño queda completamente abierto hacia uno más grande, el pequeño pierde su independencia. El patio grande conserva la suya. En halajá, una entidad pequeña puede ser absorbida por una mayor, mientras que la mayor no necesariamente es absorbida por el menor. O sea, la influencia halágica no siempre es simétrica. Halajá 25, si dos patios estaban unidos al comenzar Shabbat y después la conexión desaparece, la permisibilidad original continúa. Del mismo modo, si estaban separados al comenzar Shabbat y luego ocurre un cambio físico, generalmente conservan el estatus que tenían al inicio del día. Dice, Kivan Shehutra, Hutra. Una vez que se fue permitido, permanece permitido. El momento decisivo es la entrada de Shabbat. Muchas leyes de Eruvin no dependen únicamente de la situación actual, sino cómo estaba configurada la realidad cuando comenzó Shabbat. Entonces, en resumen, hemos hablado de varias ideas. Una conexión significativa puede unir dos dominios. Una barrera solo separa si realmente dificulta el acceso. Número 3, la facilidad del acceso es un factor halágico fundamental. Número 4, los objetos conservan el estatus del lugar donde comenzaron Shabbat. Número 5, el momento de entrada de Shabbat determina muchas leyes para todo el día. Y número 6, la pregunta central de todo este capítulo es, ¿existe una conexión práctica y real entre los dos espacios o siguen siendo dos dominios independientes? Entonces la halajá no mira solamente paredes y medidas, analiza cómo las personas realmente interactúan con el espacio. Cuando el acceso es real, los dominios pueden unirse. Cuando la separación sigue siendo dominante, permanece independientes. Con esto terminamos el capítulo 3. Fue bastante largo aquí.